Hola a todos, bienvenidos a Corea Sagan. Yo soy Claudia. El día de hoy les estaré enseñando cómo decorar sus cuadernos al estilo K-pop. Yo específicamente me inspiré en el comeback de BTS, pero ustedes lo pueden hacer con su grupo y su artista favorito. Así que vamos a empezar. Y los materiales son una libreta, una hoja blanca, la imagen de tu grupo o integrante favorito y un marcador permanente negro, un lápiz, un pincel, papel contact para forrarlas cuando terminemos, pegamento en barra, pinturas de colores, cinta adhesiva, tijera y eso es todo. Vamos a empezar con la hoja blanca poniéndole pintura con el pincel. Lo que vamos a tratar de hacer aquí es semejar el confeti que está cayendo en las nuevas fotos que salieron. Así que vamos a empezar a poner así como rayitas en toda la hoja, dejando la parte de en medio libre porque ahí es donde vamos a pegar nuestra imagen. Vamos a hacerlo con todos los colores que tenemos. Si ustedes tienen más colores, pues más colores. A mí siento que me faltaron algunos. No conseguí verde ni fuchsia, que son creo que los colores que resaltan más, pero creo que aún así se ve bien, no sé, ustedes díganme. Ya que hayamos terminado de pintar la hoja, la vamos a dejar secar. Y ahora vamos a agarrar la imagen que hayamos escogido y la vamos a recortar. Le vamos a recortar toda la silueta porque es lo único que vamos a ocupar. Yo escogí esta de Jimin porque pues me gusta Jimin. Y listo, así nos queda. Ahora que la hoja ya secó, hay que forrar la libreta con esa hoja. Y para eso nos vamos a ayudar de resistol en barra, de pegamento en barra. Vamos a poner por toda la orilla y por toda la portada de la libreta, toda, para que quede muy segura y no se nos vaya a despegar. Yo en este caso, en vez de utilizar una hoja normal, utilicé una hoja de opalina, de esas que vienen un poco más gruesas. Y de hecho traen un poco más de brillo, pero pues esto es opcional, no necesitas ponerle una hoja de opalina por si no la consigues. Con una hoja normal se ve muy bien. Ya que hayamos forrado la libreta, ahora vamos a pegarle la imagen que recortamos. Vamos a ponerle mucho pegamento en barra para que quede bien segura y no se despegue. Hay que fijarse que queden bien pegados todos los bordes. La colocamos y la pegamos. Y listo, ya quedó Jimin muy bien pegadito, ya no se va a ir a ningún lado, ya no va a huir de nuestra libreta.
Ahora lo único que voy a hacer es que voy a poner en la parte superior la frase You never walk alone. A mí me gusta hacerlo primero con lápiz porque no sé escribir muy bien, así que no quería echarlo a perder con el marcador permanente. Así que es un consejo que les doy si no se sienten muy seguros, pero si ustedes son expertísimos y lo quieren hacer de una vez con el plumón, pues háganlo con el plumón. Yo me ayudé primero de un lápiz y ya lo único que hice después es ir remarcando las letras que había puesto. Después se me ocurrió ponerle Spring Day del otro lado y del otro lado le puse el nombre de Jimin. Lo hice exactamente igual que como lo hice con la frase de hace rato. Lo hice con lápiz primero y luego lo remarqué y así quedó. Y pues listo, así quedó. No sé, a mí me gustó demasiado. Ok, ahora vamos a pasar a la segunda idea, que creo que se ve algo original, o a mí me encantó. Y para hacer este modelo necesitamos una libreta, una cartulina blanca, un marcador negro, cinta doble cara, una hoja de acetato, la imagen del personaje que ustedes prefieran, papel contact, papel de colores, foamy, washi tape, un lápiz y un cúter, una regla, pegamento en barra y tijeras. Comenzaremos tomando las medidas de nuestra libreta. Este diseño dependerá mucho de las medidas que tenga su libreta, así que no les voy a dar medidas exactas. Solo tienen que tomar la medida de su libreta. Y ahora lo que tenemos que hacer es pasar esas medidas en la cartulina blanca. Una vez que hayamos pasado esas medidas vamos a quitar 1,5 centímetros de cada lado. Y esto es para formar un marco, así que lo vamos a recortar con el cúter. Y nos debe de quedar un marco así, con 1,5 centímetros de cada lado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en la hoja de foamy. Y vamos a revisar que coincidan muy bien. Ahora estas mismas medidas que tomamos de nuestra libreta las vamos a pasar en la hoja de acetato. Y recortamos. Nos debe de quedar así. Estas tres piezas deben de coincidir perfectamente, así que asegúrate de que lo hagan. Una vez que hayamos revisado que coincide todo a la perfección, vamos a empezar a poner por el marco de la cartulina cinta doble cara o pegamento en barra si no consigues la cinta. A mí en lo personal yo hice otra con pegamento en barra y me gustó más porque se presta para trabajar más. Y de las dos maneras queda genial, solo que con el pegamento en barra es mucho más fácil, pero tú lo puedes hacer con lo que tengas en casa. Después de unir la cartulina con el acetato, le damos la vuelta a la cartulina y vamos a pegar del otro lado el foamy.
Y listo, nos queda así y ya tenemos listo nuestro marco. Lo dejamos de lado y ahora vamos a forrar la libreta con el color que ustedes prefieran. Yo en un principio la iba a forrar de color rojo, por eso el foamy fue de color rojo, pero luego me di cuenta que la sudadera de Jungkook era como vino y pensé que no iba a resaltar tanto, así que terminé forrando la de azul. Pero sí es un tip que les doy, que del color que vayan a forrar la libreta, que sea la hoja de foamy. Vamos a recortar toda la silueta de nuestro artista y la vamos a pegar a la libreta, fijándonos de dejar un margen de aproximadamente 1,5 centímetros, que es lo que le dejamos a la cartulina. Dejamos que el pegamento seque bien y ahora vamos a recortar los papeles de colores. No deben de ser muchos, son poquitos. Y lo vamos a juntar y lo vamos a colocar en el centro de nuestra libreta. De esta manera, y esto es totalmente opcional, por eso no lo puse en los materiales, pero considero que le da un toque muy especial y es colocar diamantina en el centro. Pero si no tienes, bien puedes obviar este paso, ya de por sí se ve hermosa así la libreta. Ahora lo único que hice fue en el marco poner con un marcador permanente la frase Spring Day y el nombre de Jungkook en la parte inferior. Ahora le damos vuelta y del lado del foamy vamos a ponerle cinta doble cara o pegamento en barra. Y vamos a pegar perfectamente sobre la libreta. Presionamos para asegurarnos de que haya quedado bien pegado y comenzamos a mover todo lo que pusimos adentro. Al principio, como nuestro acetato está nuevo, genera como que un poco de estática y los papelitos se quedan pegados a él, pero no te preocupes, porque conforme vayas utilizando la libreta, esta se irá perdiendo y los papelitos se moverán libremente y se verá totalmente hermosa. Ahora para tapar la cartulina solo vamos a poner washi tape del color que tú prefieras. Como les dije, mi libreta iba a ser roja y compré el washi tape rojo. Al último cambié de opinión, pero creo que aún así se ve hermoso, creo que resalta mucho el color. No sé, ustedes díganme qué piensan. Y pues bueno, así quedó el segundo modelo. Díganme qué les pareció. A mí me gustó demasiado. Muchísimo, muchísimo me gustó. Y ahora vamos a pasar con el tercer modelo, que es de lo más fácil de la vida. Y para este solo vamos a necesitar lo que es una libreta, el diseño que les voy a dejar en la cajita de descripción, resistol en barra, tijeras y el marcador permanente. Y pues aquí lo único que vamos a hacer es forrar la libreta como siempre la forramos. Y con el plumón negro voy a escribir la frase Today we fight, que es de las frases creo que más representativas que tiene la canción. Así que sí, las puse con el marcador negro y lo único que hice después es empezar a remarcar todas las áreas negras con el marcador negro permanente para darle un poco más de intensidad. Y así quedó.
Y pues así quedaron nuestras libretas. A mí me súper encantaron. No sé a ustedes, déjenme en los comentarios qué les parecieron. Y si quieren una segunda parte, ahora con otros grupos de K-pop, no sé, déjenme en los comentarios de qué grupo les gustaría ver. No olviden compartir el video y suscríbanse para ver más videos como este. Yo soy Claudia, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.